Buenos días. Soy María del Consuelo Cuevas Cardona, soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Mis líneas de investigación son la historia de la biología en México y la historia ambiental. Yo les voy a platicar más acerca de la historia de la biología en México porque el libro del que les después comentaré, pues está dentro de esta área. Les cuento que cuando yo salí de la licenciatura en biología, quería escribir, me parecían tan maravillosas las cosas que yo había visto que me interesaba mucho escribir acerca de lo que había estudiado y me enteré que había un centro universitario de comunicación de la ciencia y entonces fui a pedir trabajo ahí con la suerte de que me lo dieron. El doctor Luis Estrada, que entonces era director, pues me facilitó entrar a trabajar ahí y estuve ahí durante varios años. Dentro de mis trabajos, pues alguna vez vine, como yo hice la preparatoria aquí en Pachuca, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, vine a ver qué investigaciones había aquí para divulgar. Y me encontré que había pocos investigadores. Les estoy hablando de hace muchos años, de los años 80. Ahora ya han crecido aquí los centros de investigación, pero en ese entonces eran muy pocos los investigadores. Bueno, entonces, bueno, yo saqué un artículo sobre los jales de Pachuca, que me hablaron ingenieros que trabajaban en minería, pero poco después me encontré con un libro de historia de la ciencia en México de Eli de Gortari, que fue el primer libro que se escribió acerca de este tema, quizás en México, y me llamó mucho la atención que había una comisión científica de Pachuca, bueno, hubo una comisión científica de Pachuca en 1864, y yo decía, pero ¿cómo si yo acabo de ir a la universidad ya había poca investigación, como que desde 1864 hubo una comisión científica en Pachuca? Y esto me llamó mucho la atención y me propuse entonces pues estudiar al naturalista que vino en esta comisión de científica. Me interesó estudiar a Manuel María Villada, que fue el naturalista que participó en la comisión, y fui a la Facultad de Ciencias, pues a hacer los trámites para hacer una maestría con el tema de la vida, el trabajo de Manuel María Villada. Entonces, bueno, en la Facultad de Ciencias me encontré con una maestra, Graciela Zamudio, que ella me ayudó a organizar el trabajo y me propuso, ¿por qué no abordas los grupos de investigación en los que Villada participó? Y entonces esto me abrió todo un panorama, porque pues, yo ignoraba que en México había habido centros de investigación en el siglo XIX. Manuel María Villada fue un hombre muy longevo y entonces él fue fundador, uno de los fundadores de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, que se fundó en 1868. Fue parte, bueno, de la Comisión Científica de Pachuca. Trabajó en la Academia, bueno, fue parte de la Academia Nacional de Medicina, dio clases en la Escuela Nacional de Agricultura y en el Museo Nacional. Fue profesor del Museo Nacional, que fue el primer centro de investigación que hubo en México, en el México independiente, porque antes del Museo Nacional, pues existió el Colegio de Minería, pero ya en el México independiente existió el Museo Nacional, que era un centro en donde, además de tener colecciones, había investigación, había ya naturalistas contratados. Bueno, a partir de que llegó Benito Juárez a la presidencia, se empezaron a contratar naturalistas para formar estas colecciones y explorar el territorio. Manuel María Villada fue parte de ellos y entonces, bueno, ya hice la maestría, hice el trabajo sobre Manuel María Villada, pero como él me llevó a estos grupos de investigación, pues entonces ya tenía tema para el doctorado. Empecé a investigar más acerca de estos grandes centros de investigación, bueno, grandes o pequeños, a lo mejor no tenían tantos investigadores, pero por ejemplo,
uno de los centros que yo me encontré como parte de los antecedentes de la biología fue el Instituto Médico Nacional, en donde no trabajó Villada, pero sí trabajó un personaje al que Villada me llevó, que fue Alfonso Luis Herrera. Alfonso Luis Herrera fue un naturalista que fue el primero en decir, hay que estudiar a los seres vivos ya con otra perspectiva, ya no como fijos, sino dinámicos, decía él, con un punto de vista evolucionista. Entonces, Alfonso Luis Herrera fue el primero que se dijo a sí mismo biólogo. Entonces, bueno, él tuvo un padre que fue un gran naturalista, Alfonso Herrera Fernández, que justo fue promotor de que se iniciaran los trabajos para abrir el Instituto Médico Nacional. Y Alfonso Luis Herrera me llevó, pues, entonces a estudiar varios centros de investigación a los que él perteneció. Herrera fue un hombre, pues, que luchó mucho porque en todo el mundo hay estudios de cómo pues existía la historia natural, o sea, los estudios de botánica, zoología, pero la historia natural se estudiaba junto con la geología, paleontología, mineralogía, era toda la historia natural, todo el mundo de la naturaleza. Herrera, Alfonso Luis Herrera dijo, hay que estudiar a los seres vivos y entonces, bueno, les decía que en todo el mundo se ha visto que cuando entra la biología, o sea, cuando se empieza a estudiar a los seres vivos con una perspectiva evolucionista y empieza a haber este cambio de visión, pues hubo resistencia y hubo malas interpretaciones, se confundía la historia natural con la biología o la fisiología con la biología e incluso la ecología que empezaba también se decía la biología es ecología, hubo mucha confusión y en México pues ocurrió lo mismo. Entonces Alfonso Luis Herrera fue el biólogo que luchó para pues, echar a andar la biología en México. Él estableció una primera cátedra bueno, una cátedra en la escuela normal, que era para varones, aunque he encontrado que también en la Nacional Preparatoria se empezó a hablar de biología. Antes que Herrera quizás abordara ya su lucha por establecer la biología en México, el primer documento en donde se habla de biología es en los documentos que se elaboraron para echar a andar la Escuela Nacional Preparatoria, que fue antes de que Alfonso Luis Herrera ya fuera un biólogo. En la Escuela Nacional Preparatoria se empieza a hablar de biología, pero aunque se habla de esto, no se abre una cátedra o una clase de biología desde el principio de la existencia de la Nacional Preparatoria. Muy bien, entonces, hasta años después sí se abre en 1896 una academia de biología y Alfonso Luis Herrera empieza a dar su clase de biología en 1902 en la escuela normal. Muy bien, entonces se dieron estas clases, pero resultó que hubo personas, o sea, después de años, por 1907, 1908, se empezó a discutir que la biología era demasiado abstracta, ¿no? Que era una ciencia demasiado abstracta, no tenía claros sus objetivos. Y entonces se quita otra vez la cátedra de biología y se empieza a dar zoología y botánica. Les comento todo esto para que se vea que hubo una lucha para establecer la biología tanto en México como en el mundo. El libro del que yo hablo es Los primeros pasos de la biología en México. Abordo estos temas desde, bueno, cómo se inicia la primera vez que aparece la palabra biología para establecer en los planes de la Nacional Preparatoria, todos los líos que hubo porque pues había muchas discusiones acerca de la evolución, o sea, había muchos periódicos que eran católicos y que se oponían a que a los jóvenes se les dieran este tipo de enseñanzas,
Todo esto es de lo que trata el libro y de la lucha de Alfonso Luis Herrera por establecer la biología en México. ¿Cómo me enteré yo de que podía tener acceso a publicar un libro en el Fondo de Cultura Económica? Bueno, porque se abrió una convocatoria y a mí, como les cuento, pues desde años antes a mí me interesaba mucho la divulgación, a mí me interesaba escribir sobre biología y entonces, pues tuve la suerte de saber de la convocatoria, escribí el libro y el libro salió después de un tiempo largo porque pues finalmente es la ciencia para todos y el tema del libro es historia de la ciencia. Entonces se alargó un proceso, un poco el proceso de publicación, pero finalmente el libro salió y bueno, La Ciencia para Todos es una colección que además yo ya conocía, pero me resultaba como que era muy difícil publicar ahí. Pero bueno, miren, gracias a que participé en esta convocatoria, Rui Pérez Tamayo, el premio de divulgación Rui Pérez Tamayo, que no obtuvo el primer lugar, sino fui de los 3 libros que el jurado recomendó para ser publicados, y pues yo agradezco muchísimo que ahora este libro esté en circulación. Aquí se los muestro. Ojalá se interesen en leer esta historia tan interesante que es de cómo llega la biología, cómo se establece. No solo fue Alfonso Luis Herrera el que participó, hubo otros científicos que participaron posteriormente en el establecimiento de la biología. Y bueno, los invito a leer el libro y a que participen en leer La Ciencia para Todos. Muchas gracias.